también va a hablar acerca de por qué es necesario suplementarse hoy en día. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso y ahí lo recibimos. Bueno, muchas gracias. En principio realmente estoy muy agradecido por la convocatoria, por la calidez con la que me reciben. Para de alguna manera limpiar un poquito lo que decía Adriana, ¿sí? Porque algunas frases realmente me impactaron. Yo soy vendedor como ustedes. Y respecto al mercadeo en red, quiero redondear algo. No sé si escucharon hablar alguna vez de Robert Kiyosaki. Sí. ¿Escucharon? Él es el padre del mercadeo en red. Y él decía justamente que la gente exitosa forma redes. O sea, el secreto de nuestro negocio fundamentalmente consiste en la formación de redes. O sea, de redes de contactos, exacto. ¿Leyeron el libro Padre Rico, Padre Pobre? Sí. También lo leyeron. ¿Se acuerdan la anécdota cuando él relata de que busca empleo con el padre de su mejor amigo, que era millonario? Y porque él consideraba que le iba a enseñar cómo llegar a ser millonario. Entonces, bueno, lo emplea el padre de su amigo y lo hace laburar como un burro. Lo mata directamente. Y Kiyosaki insultaba y decía, pero este tipo me está matando, me está destruyendo, me está haciendo laburar. Entonces agarra un día y lo increpa directamente y le dice, pero escúcheme, yo vine con usted para que usted me enseñe a ser millonario. Le dice, bueno, hoy aprendiste la primera regla, como empleado no lo vas a lograr. Entonces, de alguna manera, como para linkear lo que estaba diciendo Adriana, y de alguna manera me echarlo porque quiero presentarme quién soy yo y por qué me especialicé en la suplementación dietaria. Yo soy agente de propaganda médica matriculado. Yo soy la mosca blanca dentro de los visitadores médicos porque me dedico a hacer visita médica justamente con suplementos dietarios y nutracéuticos. Me dediqué a estudiar esto, de hecho yo soy egresado de la Fundación Instituto Linus Pauling, que se dedica a estudiar los componentes bioactivos de los alimentos para el desarrollo de nutracéuticos para la salud humana. Es una universidad dirigida por médicos, ¿sí? O sea, hay miles y miles y miles de estudios científicos que corroboran la efectividad de los suplementos dietarios tanto para la prevención como para el tratamiento de las enfermedades. No es nuestro caso porque nosotros lo que buscamos cuando hay una persona que ya adolece de una enfermedad, lo que estamos buscando es la consecuencia obviamente del profesional de la salud. Pero teniendo el conocimiento necesario, también se puede conversar, que es lo que hago yo, además teniendo la matrícula justamente de APM, lo que hago es visitar al médico para asesorarlo sobre los tratamientos complementarios. Insisto, y está bueno que les haga una pregunta, ¿qué saben ustedes de qué es un suplemento dietario? Porque la introducción, la clase de hoy, justamente para que sea una clase introductoria, tiene que ver con el concepto de suplemento dietario. ¿Qué saben ustedes de un suplemento dietario? Que te aporta lo que la comida no te da. Aporta justamente nutrientes. ¿Es un medicamento el suplemento dietario? No. No es un medicamento, es un alimento. Yo ahora le voy a leer algunos párrafos porque quiero que lo tengan presente respecto de las características incluso legales que tiene el suplemento dietario y lo que tiene que tener en cuanto a composición. Pero fundamentalmente el suplemento no es un medicamento, es un alimento. Pero eso no quiere decir que no sea funcional a determinadas patologías. Y acá estaba buscando yo cuando venía para acá la mejor forma de captar la atención de ustedes, ¿sí? No hacia mí, sino hacia el tema. Y la única que se me ocurrió es una cuestión que es crítica, es un tema crudo, pero quiero que lo tengan presente realmente, porque es importante que se lo transmitan a sus clientes y que lo tengan en cuenta también ustedes. El año pasado se terminó de realizar una estadística donde a partir de este año se esperan más cánceres asociados a la obesidad que al tabaquismo. La obesidad a partir de este año superará al tabaquismo como motivo de cáncer. Se esperan 700.000 estadounidenses diagnosticados por cáncer asociados a la obesidad. Otra cuestión a tener presente, tengo la torta de estadísticas de la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica. Justamente cuando el enfermo oncológico se presenta a la clínica, considera que es una cuestión genética, hereditaria. No, la genética solamente afecta o tiene un 15% de incidencia, es mínimo. ¿Saben el 77% a qué corresponde? Es de origen nutricional. Y hay en la diapositiva que nos facilitaron,
una palabra en mayúsculas que dice hubieran sido prevenibles. ¿Sí? El 77% de los cánceres son de origen nutricional, solamente el 15% es de origen genético. Entonces ahí viene la relevancia de la prevención y ahí viene la relevancia de entender por qué sucede esto. ¿Sí? El tema de la suplementación dietaria es muy vasto, es muy complicado. Vamos a hacer solamente una introducción como para que tengan una idea. Yo me hice una especie de... porque yo me disparo... A mí me encanta, esto ya se van a dar cuenta que realmente soy un apasionado, porque realmente vivo leyendo, estudiando, viendo estudios científicos que me mandan, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué quiero hacer, por ejemplo, una salvedad respecto de la funcionalidad de los alimentos para la prevención e incluso tratamiento de enfermedades con estudios científicos publicados? El cáncer de próstata, por ejemplo, es muy funcional un alimento que es el licopeno, se llama componente bioactivo. El licopeno es un componente bioactivo de los frutos rojos, que no es lo mismo que el beta-caroteno. El beta-caroteno, a ver, pregunta, ya que Adriana estuvo haciéndole preguntas, yo también, ¿por qué no? Ya que ella hizo, porque yo me copo también. El beta-caroteno, ¿en qué producto lo tenemos? Sí. ¿Y en qué producto de vida natural puntualmente lo tenemos? Que también está la zanahoria. La Vicks orellana. La Vicks orellana, exactamente, tal cual. La Vicks orellana tiene un alto contenido de betacaroteno. El betacaroteno estimula los melanocitos de la piel para generar melanina. La melanina es el pigmento, ¿no es cierto? Por eso una persona que consume habitualmente Vicks orellana adquiere un color caribeño. Lo cual sería interesante como para llegar al verano, ¿no es cierto? Bronceaditos, bonitos, ¿sí? Empezar a consumirlo desde ahora. Porque incluso la Vicks orellana crea un filtro solar desde el organismo. Es muy interesante para prevenir justamente los cánceres de piel. ¿Sí? Crea un filtro solar desde el organismo. Bueno, el licopeno, porque hay muchas especies de carotenoides, el licopeno es otro tipo de carotenoide que se acumula en la retina y se acumula en los órganos genitales masculinos, con una remisión del 25% del antígeno prostático específico, o sea, de la PSA. No importa, los nombres hay que olvidarse los nombres técnicos. Pero lo interesante de esto es que una persona que ya incluso... bueno, gracias. Una persona que ya tiene, por ejemplo, una hiperplasia benigna de próstata o un cáncer de próstata declarado, debería suplementar 1 kilo de tomates por día. Lo cual es muy tedioso porque la concentración de licopeno del tomate es muy pequeña. Entonces, ¿qué se hace? El tomate es un fruto muy particular que a mayor procesamiento, más concentración de licopeno. Entonces, podemos pasar del kilo de tomate a una cajita de salsa de tomate del supermercado. Y si no, pasamos a 4 cucharadas de ketchup por día, que es lo que más concentración de licopeno tiene. Y si no, pasamos directamente, y ahí viene la relevancia de la suplementación dietaria, pasamos directamente a una cápsula de licopeno, donde tiene dosis terapéutica. Eso es un suplemento dietario, es un alimento fundamentalmente, del cual se le extrae el componente bioactivo, ¿sí? Y tiene propiedades terapéuticas. Insisto, es muy pero muy vasto. Yo hablaba con las chicas la vez pasada, tengo un estudio científico que demuestra cómo el jengibre mejora la capacidad cognitiva de la mujer de mediana edad, ¿sí? Temporal, espacial, numéricamente y en velocidad de elección. Con todas las propiedades que tiene el jengibre, que ya las conocen, bueno, además tiene eso, mejora la capacidad cognitiva de la mujer. Entonces, eso es justamente lo que estos médicos, insisto, no son médicos alternativos, para nada, se dedican a estudiar justamente los componentes bioactivos de los alimentos para tratar la salud humana. Entonces, en principio, la definición de qué es un suplemento dietario es un alimento en forma farmacéutica. ¿Qué quiere decir en forma farmacéutica? Lo que estábamos hablando antes. O sea, del mismo modo que ustedes van a encontrar el kilo de tomates en la verdulería, la salsa de tomate en la góndola del supermercado o el ketchup, nosotros lo que hacemos es, si queremos encapsular el licopeno, lo encapsulamos y sigue siendo el alimento que originariamente encontrábamos en la verdulería, pero en una presentación que es más fácil de tomar para la persona y no comerse el kilo de tomate todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al caso de la naranja y la vitamina C, que yo soy fanático de la vitamina C. Ahora les voy a explicar por qué.
La realidad es que hoy por hoy, a raíz de la adulteración de los frutos, no solamente de los frutos, a raíz del desgaste de los suelos, yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa. Vivimos un momento histórico muy particular, un momento histórico crítico. Y lo voy a linkear también con el tema negocio. La definición de qué es vender, la definición técnica es descubrir una necesidad para luego satisfacerla. Eso significa vender. Entonces el tema es que es muy difícil a una persona venderle algo si la persona no encuentra la utilidad de ese algo. O sea, realmente no se lo van a comprar. Pero si ustedes le explican la relevancia de que consuma un suplemento dietario justamente a raíz de cuál es el momento histórico que estamos viviendo, donde los suelos están desgastados, justamente por todos los procesos que se le han hecho durante años, donde los frutos se sacan verdes del árbol, se irradian con óxido de etileno para que adquieran volumen y color, se mandan a cámaras frigoríficas, ya de por sí un fruto sacado verde del árbol carece de nutrientes. Entonces, la persona va a empezar a escuchar. Va a empezar a escuchar. Y si lo rematan con un concepto que yo quiero que recuerden porque es fundamental para entender la suplementación dietaria, este concepto se llama, y esto es crítico, por favor recuérdenlo porque es la base de todo lo que podemos llegar a hablar. Se llama enlace bioquímico. Enlace bioquímico. Cuando nosotros hablamos de alimentos, generalmente, nosotros solamente lo que tenemos en cuenta es en el inconsciente colectivo, en el saber cultural, llenar la pancita, ¿verdad? En realidad no. En realidad, eso tendría que ver solamente con redes del placer, ¿sí? Con redes hipotalámicas del cerebro. Los enlaces bioquímicos, ustedes imagínense lo siguiente, nosotros para poder vivir en forma saludable necesitamos que se dé el factor C en nuestro organismo. Lo estoy inventando ahora, ¿no? El problema es que en el organismo, para que se forme el factor C, que puede ser un nutriente, por ejemplo, necesitamos que haya cantidades del A y del B. Al unirse, el A y el B generan el C. El problema que nosotros tenemos hoy día es que nos falta el A y nos falta el B. Entonces, eso es el enlace bioquímico. La naturaleza del enlace bioquímico, que bien lo demostró el doctor Linus Pauling en el siglo XX con su libro, por el cual ganó el premio Nobel, La naturaleza del enlace bioquímico. Entonces, nosotros no solamente ingerimos alimentos para no tener hambre, nosotros ingerimos alimentos porque tienen macronutrientes, micronutrientes y componentes bioactivos, que lo que hacen dentro del organismo justamente es formar enlaces bioquímicos para el desarrollo de nuevos estados saludables. A ustedes les va a sorprender que yo les cuente que la epidemia de colesterol que hay hoy por hoy es por carencia de vitamina C. Ahora voy a ir a eso. La vitamina C, al contrario de lo que nos han contado a lo largo de toda nuestra vida, desde la infancia, donde solamente han mencionado el valor terapéutico para el sistema inmunológico, la vitamina C cumple 220 funciones en el organismo. 220. Y estamos en lo que se llama estado subcrónico escorbútico. El estado subcrónico escorbútico, no sé si escucharon mencionar la enfermedad de escorbuto, sí. Una enfermedad del 1700 que los marinos se morían por carencia de vitamina C, ¿se acuerdan? Bueno, el primero en definir este término, estado subcrónico escorbútico, fue el doctor Bruce Ames de la Universidad de Berkeley, y quiere decir justamente que estamos todos rayando el escorbuto. Estamos rayando el escorbuto. Esto quiere decir que no estamos consumiendo la cantidad de vitamina C que tendríamos que consumir por día. Se han hecho estudios recientes con nutricionistas evaluando la alimentación diaria de los nutricionistas y la mayoría no llegaban ni a los 45 miligramos diarios y algunos no llegaban a los 45 miligramos en toda la semana. Entonces, a raíz de eso, el colesterol fundamentalmente, otro mito, el colesterol tiene que ver con la comida. No. Solamente un 20% del colesterol es de origen exógeno u alimentario. El 80% del colesterol es de origen endógeno. Justamente lo estamos generando nosotros. Y lo estamos generando justamente
por esta carencia que tenemos de micronutrientes, por ejemplo la vitamina C, que forman enlaces bioquímicos y que nos permiten justamente no tener colesterol. ¿Cómo puede ser? ¿No se preguntan por qué ahora todo el mundo tiene colesterol, triglicéridos, diabetes, hipotiroidismo, ACV? Absolutamente todo eso, ¿no es raro? ¿No es raro? ¿No es demasiado casual que haya una epidemia de todas las enfermedades al mismo tiempo? Justamente tiene que ver con la parte nutricional, la carencia nutricional que tenemos. La vitamina C convierte el colesterol en ácidos biliares y lo eliminamos por el intestino. Porque el problema no es el colesterol es el colesterol oxidado, que es el que se endurece en las arterias y forma placas de ateroma. Al consumir vitamina C, no solamente la vitamina C inhibe la misma vía enzimática que los medicamentos usuales, que son las estatinas, sino que encima fluidifica el colesterol, lo convierte en ácidos biliares y lo eliminamos por el intestino. Entonces es fundamental para una persona que tiene colesterol suplementar vitamina C. ¿Sí? Fíjense cómo es algo que no le había mencionado. Yo les voy a leer algunas cositas respecto de todas, de algunas, son 220, pero traje las que me parecieron más relevantes respecto de la vitamina C, incluso para los huesos, para la salud ósea. Una persona que consume, que suplementa vitamina C, sintetiza 8 veces más colágeno que una persona que no lo hace. Y el colágeno es parte del tejido conjuntivo de todo el cuerpo, no solamente de la carita. La carita le va a quedar preciosa, igual ya la tienen, pero le va a quedar más linda todavía. Entonces, más allá de la parte estética, la vitamina C es fundamental para la salud ósea, para la salud de los huesos, por la síntesis justamente de colágeno. Además de que tenemos el colágeno hidrolizado. Pero para una persona que tiene un problema de osteoartritis o que tiene incluso artritis reumatoidea, la artritis reumatoidea es una colágenopatía donde el sistema inmune ataca el colágeno. Fundamentalmente hay que suplementarle colágeno y hay que suplementarle vitamina C para que sintetice colágeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense qué complejo que es el tema, es hermoso. El tema de la suplementación dietaria es hermoso. Es largo, es complicado, pero es hermoso. A veces es crítico porque vos decís, pero la pucha, quisiera ayudar a todo el mundo. Es como una actitud mesiánica que uno tiene, se los digo porque me pasa a mí día a día y hacia el final del día realmente a veces me siento afligido porque realmente ante esta epidemia de enfermedades que hay, uno quisiera que lo que yo estoy diciéndole a ustedes se diga en televisión, no que lo tenga que decir yo a un grupo de personas que se dedica a esto, sino que la gente tendría que estar informada. Pero ojo, porque en realidad aparte de, es como una resurrección por la mañana cuando digo estoy cumpliendo una misión también. Y esta misión de comunicación que yo estoy teniendo con ustedes es la misma que ustedes tienen que tener con sus clientes, ¿sí? Porque ahí es donde el cliente va a entender, cuando hablamos de descubrir una necesidad para luego satisfacerla, es ahí donde el cliente realmente va a entender que necesita suplementar vitamina C, porque no estamos llegando a la dosis mínima, no estamos llegando diariamente con alimentación y se va a enfermar. Y justamente para contrarrestarlo, y con esto culmino, el doctor Linus Pauling en el siglo XX anunció una epidemia de calcificación de arterias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el doctor Linus Pauling fundamentalmente explicaba que la calcificación de arterias, donde seguramente ustedes conocerán un montón de gente con calcificación de arterias, es un síntoma del escorbuto. Hoy por hoy los médicos no saben qué darle a una persona con calcificación de arterias porque no existe nada. Y el doctor Linus Pauling explicó que dándoles 1,5 gramos diario de vitamina C se cura la calcificación de arterias. 1500 miligramos. No me gusta hablar mal de la competencia del otro rubro, pero se pusieron millones para ocultar los estudios del doctor. Millones se pusieron. Cuando el doctor Linus Pauling, perdón, levante la mano, ¿quién escuchó alguna vez hablar de Linus Pauling? Lidia, y vos escuchaste alguna vez. Fíjense, el doctor Linus Pauling no lo conoce nadie. Ganó 3 veces el premio Nobel en el siglo XX. 2 veces por bioquímica y un tercero por la paz, por su militancia contra el desarme, por el desarme. Un tipo que ganó 3 veces el premio Nobel, no lo conoce nadie. Nadie sabe quién es. ¿No les parece demasiado raro? Einstein decía que era una de las mentes más brillantes del siglo XX. Era íntimo amigo de Einstein. Bueno.
Y es el que introdujo la ley ortomolecular. La medicina ortomolecular. Exacto. Exacto, tal cual. Que hay un determinado tiempo para, exacto, ¿no? O sea, tal cual. Poco periodo de tiempo tomar esa cantidad de exacto, tal cual, tal cual. De hecho, el doctor Linus Pauling era muy loco, ¿no? A modo preventivo, preventivo tomaba 18 gramos diarios de vitamina C. A modo preventivo. Su dieta diaria era 18 gramos diarios de vitamina C, 800 unidades internacionales de vitamina E, niacina y selenio. Esa, esa era su dieta, su suplementación preventiva. ¿Sí? Pero bueno. Preventivos serían 18. No, pero ¿qué tomamos preventivo? Porque nosotros para llegar a eso tendríamos que tomar, no sé, 20 comprimidos por día. En realidad, a ver, ya vamos a ir desarrollando la parte legal, lo que tiene que ver con ingesta diaria recomendada según la ley, la legislación vigente. La NOEA, que es la no observación de efectos adversos, y la realidad. La realidad es que a modo preventivo lo ideal sería entre 1 a 2 gramos diarios. Esa sería la dosis de mantenimiento, pero con miles de estudios científicos. Pero bueno, está bueno, ya que hablamos de la parte de la legislación, entender un poquito la parte legal de los suplementos dietarios a modo introductorio. Entonces les decía, es un alimento en forma farmacéutica, solo para uso oral, ¿sí? Porque insisto, hay nutrición endovenosa, que es otra cosa completamente diferente, pero los suplementos dietarios, que es lo que nosotros comercializamos, solo para uso oral. Está destinado a suplementar deficiencias en la dieta, como dijo la señora. No puede tener frases o indicaciones terapéuticas, esto es lo que dice la legislación. Las presentaciones pueden ser en comprimido, cápsula, granulado, etc. Sirven para prevenir enfermedades y curar enfermedades también, ¿sí? Como lo que les mencioné antes. La composición de un suplemento dietario tiene que ser vitaminas, minerales, o puede ser vitaminas, minerales, oligoelementos, que son minerales en pequeñas cantidades. Esos son los oligoelementos. Péptidos, que son pequeños pedacitos de proteínas, aminoácidos, bueno, con excepción del triptófano, pero bueno, sin complicarlas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, fitoesteroles y componentes bioactivos, que es lo que yo le mencionaba, por ejemplo, lo que es el licopeno, por decirlo de alguna manera, o como puede ser, a ver, que se me ocurre otro componente bioactivo, bueno, ya se me va a ocurrir. Y también incluyen los suplementos dietarios hierbas, ¿sí? Las hierbas o plantas, las famosas hierbas o plantas medicinales. ¿Por qué se incluyen dentro de un suplemento dietario? Porque tienen características alimentarias. Todos nosotros usamos hierbas y plantas medicinales en nuestra dieta diaria. Cuando usamos el perejil es un gran producto adelgazante, ¿sí? Inhibe la absorción de grasa, es muy bueno como depurador el perejil. Cuando usamos la menta es muy buena para la parte gastrointestinal, incluso para los hombres que tenemos pancita, es muy pero muy buena la menta. Todos usamos hierbas y plantas medicinales en modo culinario. Bueno, la legislación permite justamente que haya un listado positivo, se llama así, listado positivo de hierbas y plantas medicinales, que son las que están permitidas para incluirse dentro de los suplementos dietarios. Esto tienen que recordarlo. Hay una ley. Y yo les voy a explicar por qué les cuento el nombre de la ley. Como el tema de los suplementos dietarios es muy controvertido, pero también muy desconocido, esto en realidad es el principio de la física. No es suplementación dietaria, sino que tiene que ver con la ley de gravedad. Pero fíjense, no lo apoyé, pero en realidad lo que hice es una especie energética así. En realidad lo estoy teniendo con la mano. Y esto lo aprendí con Tuzán. Sí, ahí quedó. Ahí quedó, eso ojo, ojo al piojo, eso es un enlace, sí, pero ya es metafísico, ese ya no, pero bueno, eso se lo puedo enseñar en otro momento, es un curso mucho más largo, pero bueno, les decía, hay una ley de los suplementos dietarios, que es la ley 18284, 18284. ¿Esto por qué se lo menciono? Se lo menciono porque ha habido problemas, más que nada en el interior del país,
donde ante la falta de conocimiento y algunas veces ante la mala voluntad, se han metido en las casas de personas que vendían suplementos dietarios a increparlos o pretender hacerles un proceso porque te estaban vendiendo supuestamente medicamentos en forma ilegal. Obviamente que no prosperaron los procesos. Pero esto es importante que ustedes lo sepan, porque si alguna vez alguien les dice, o algún cliente, sin mala voluntad, les dice, porque ustedes están vendiendo medicamentos, no. Nosotros no estamos vendiendo medicamentos, nosotros estamos vendiendo suplementos dietarios que son alimentos. Y si tenés alguna duda, descargate la ley 18284, donde vas a encontrar justamente que el Código Alimentario Argentino los contempla como alimentos. Entonces, tomate el palo. Hay una ley. Entonces, hay un capítulo puntual, que es el capítulo 17. Esta es la parte tediosa, pero es importante conocerla. El capítulo 17 bajo la sección que se llama Alimentos de regímenes y dietéticos del Código Alimentario Argentino. Y acá es otra de las cosas. Código Alimentario Argentino, lo que nosotros vendemos son alimentos que se encuentran en una góndola del supermercado. Lo que pasa es que son alimentos, como le dije, en una forma farmacéutica. El Código Alimentario Argentino. Y dentro de la ley 18284 hay un artículo que es muy importante, que es el 1381. El artículo 1381, que define qué es un suplemento dietario. Técnicamente los suplementos dietarios, dice el artículo, técnicamente los suplementos dietarios son alimentos de régimen dietéticos. ¿Está bien? Entonces, estos conceptos, lo cual son tediosos porque realmente no hacen a la relevancia de una capacitación sobre las propiedades del producto, pero es importante que lo sepan, a modo introductorio por lo menos, como para poder agarrar y defenderse en el caso de que alguien venga y les diga, pero vos vendés medicamentos. No, pará, yo te voy a explicar. Hay una ley, hay un capítulo, hay un artículo, y si por la duda te queda alguna duda, les hago una pregunta. ¿Quién regula los suplementos dietarios? El INAL. El INAL es el Instituto Nacional de Alimentos. Es una sigla. Generalmente todo el mundo cree que lo regula el ANMAT. No. El ANMAT en realidad, el INAL es una dependencia del ANMAT. Y el ANMAT es una dependencia del gobierno, responde al gobierno nacional. Ahora, el tema es decir que un suplemento dietario lo regula el ANMAT, es decir que lo mismo que si lo regulara el gobierno nacional. No. Lo regula el INAL, porque existen dos tipos de dependencias, y esto es lo último que les explico al respecto. El INAL y el INAME. El INAME es el Instituto Nacional de Medicamentos. Entonces, desde el momento uno, desde que ustedes pueden entender que hay dos dependencias, por algo hay dos dependencias. Porque justamente una atañe a los medicamentos, que es el INAME, y otra atañe a los alimentos, que es el INAL. Y el INAL es el que regula los suplementos dietarios. ¿Sí? Suplementos dietarios. No es el INAME. Ambos, tanto el INAL como el INAME, dependen de ANMAT. Esto sí. Pero en realidad ANMAT no se mete en el tema, es el INAL. ¿Por qué les decía lo de las confusiones? En el interior del país más que nada. El INAL solamente tiene presencia en 4 provincias. Entonces, a raíz de esto, de que solamente tiene presencia en 4 provincias y que gente idónea, que es la del INAL, solamente tiene presencia en 4 provincias, se han derivado de alguna manera las responsabilidades sobre los suplementos dietarios en otras entidades que no tienen ni idea. Bromatología, agroeconomía, agricultura, o sea, y de golpe son tipos que no tienen idea de lo que es un suplemento dietario. Entonces, bueno, es un tema muy complicado. Pero yo lo que quiero que más o menos para que ustedes tengan una idea es lo que pueden argumentar, y como verán, si bien yo ahondé en la explicación, pero se puede hacer de forma mucho más simple si alguien les viene a decir algo.
hay una ley que es la 18.284, hay un capítulo que es el capítulo 17 del Código Alimentario Argentino, un artículo que define lo que es un suplemento dietario, no lo regula el INAME, no lo regula el MAN, lo regula el INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, y de ahí nuevamente volvemos a lo mismo. Los suplementos dietarios son alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto respecto de la parte legal. ¿Dónde y cómo se puede comprar, dónde y cómo se puede vender, lo cual es lo mismo, un suplemento dietario? En los mismos lugares que los alimentos. En los mismos lugares. De hecho, antaño en Argentina se encontraban también en las góndolas de los supermercados, porque está permitido. Lo que pasa es que como nosotros no tenemos la costumbre del consumo de suplementos dietarios, a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos los suplementos dietarios se encuentran en cualquier góndola de supermercado. Es ir a sacarlo como quien saca una manzana o quien saca un snack, es lo mismo. Bueno, acá, como no tuvo éxito comercial, se retiró en determinado... No se retiró, está mal dicho, se retiró. Los comerciantes dejaron de interesarle. Pero en realidad, si un comerciante quisiera tener suplementos dietarios en su góndola de supermercado, lo puede hacer perfectamente, porque es un alimento. Bueno, obviamente también en farmacias y dietéticas, no necesitan receta, no necesitan ser indicados por profesionales y no presentan riesgos para la salud más que cualquier alimento de góndola. ¿Sí? Todo esto es la legislación. ¿Quién puede tomar un suplemento dietario? Cualquier persona que quiera suplementar su nutrición, personas que desean prevenir enfermedades, personas que necesitan un aporte extra de nutrientes o personas con enfermedades por carencia de nutrientes específicos, como por ejemplo lo que hablábamos respecto de la vitamina C. Obviamente que nosotros somos cuidadosos para que no nos tiren de la oreja y en ese caso, ¿entendés? El único que no soy cuidadoso soy yo, porque yo directamente voy y le digo a la persona toma esto y en realidad, pero bueno, tengo los estudios científicos, cualquier cosa, si el médico me quiere tirar de la oreja, yo le tiro de la oreja al médico. Entonces ahí es donde viene la pelea, que la he tenido más de una vez, ¿no es cierto? Pero por lo menos lo dejo calladito en la boca, no me jode más. Claro, tal cual. Entonces, bueno, sí, he tenido algunas agarradas interesantes. Porque en realidad siempre empieza como un servicio de asesoramiento, que es lo que yo hago, por eso soy visitador médico, para asesorar médico. Y cuando se pone medio turbio el tema, o como que el tipo, que me vas a venir vos a enseñar, qué sé yo, y ahí me caliento yo y ahí empezamos con... Pero es una cuestión de diversión nada más, lo hago como hobby, me divierto, es una vez al día como mucho. Bueno, después sigo laburando serio, ¿no? Pero bueno, la realidad es que, como les decía, una persona con colesterol tiene que suplementar vitamina C. ¿A partir de qué edad? Este es otro tema que suele preguntarse. Ustedes verán que por legislación en la etiqueta de los suplementos dietarios dice no consumir por niños, no consumir en embarazo o lactancia. La realidad es que la gran mayoría, casi la totalidad de los suplementos dietarios sí pueden ser consumidos por niños. Lo que sucede es que, como mis maestros me han enseñado en alguna oportunidad, no te metas en quilombo, y es poco protocolar el término, pero la realidad es esa. La realidad es que yo, por ejemplo, cuando me dicen vitamina C, sí es fundamental para un chico la suplementación de vitamina C, porque la vitamina C, por ejemplo, le permite ir dejando gradualmente los broncodilatadores. Y el primer ejemplo lo tengo con mi propia hija, donde yo por mi cuenta empecé a suplementarle vitamina C y estaba con la fluticasona, el salbutamol, la betametasona y el montelukast, y no le podíamos cortar los broncoespasmos. A partir de mis estudios con el doctor Castells empecé a darle 200 miligramos diarios de vitamina C. No toma más nada. Pero ¿qué pasa? Es mi hija. Si yo agarro y se lo recomiendo a una persona para querer venderle el producto, por ejemplo, ya me puedo meter en lío, porque si le cae mal un huevo frito, al chico le va a echar la culpa a la vitamina C. Entonces, el tema, tenemos que ser cautos, no dejarnos llevar ni por el espíritu mesiánico de querer salvar a la persona, ni por la codicia de querer ganarnos unos mangos más. Entonces, a veces, ¿no es cierto?, hay que tener ojo clínico y saber que en realidad sí, realmente, de hecho, no le va a hacer daño, pero tenemos que atenernos a las normativas legales, porque si no podemos tener un problema. Más si están tratados por un médico, los médicos son medio, a veces, algunos, ¿no? Otros son muy abiertos, no crean que todos son cerrados, algunos son muy abiertos. Pero bueno, puede, pero se metiste en el medio de mi tratamiento, que esto, que lo otro, bueno, etcétera, etcétera. Para evitar eso,
Realmente, ustedes tienen que saber esto. Una cosa es lo que saben ustedes, otra cosa es lo que le van a decir a su cliente. A su cliente mándelo a comprar a la farmacia un suplemento pediátrico o algo por el estilo, ¿no es cierto? Lo mismo que las embarazadas. Las embarazadas lo mismo, se sabe que la espirulina es uno de los mejores alimentos para una mujer embarazada. Ahora, la mujer embarazada morfa y encima le quiere ligar culpa. Morfa, porque está muerta de hambre, ¿no es cierto? Se pone así, qué sé yo. Pero la culpa no es de la espirulina. No, flaca, te morfaste 2 litros de Coca-Cola con una pizza y un huevo frito. No me hinches, porque tiene que ver la espirulina no aporta calorías. Pero ¿sabés qué pasa? Te va a echar la culpa a vos, ¿me entendés? Entonces, dejala pasar, cuando se le pase todo el quilombo estrogénico, ahí empezá de nuevo y lo que te claro, tal cual, o sea, y ahí arrancá de nuevo. Entonces, bueno, eso es importante lo que tiene que haber. Ahora, sí es importante que sepan, por ejemplo, cuál es la dosis por kilo recomendada. O sea, si un suplemento dietario, por ley, ¿no es cierto? Los suplementos dietarios están, las dosis determinadas para adultos de 70 kilos, un promedio de 70 kilos. O sea que, nada, hacen una regla de 3, dividen, entonces, ¿cuánto tendría que tomar el chico? Bueno, lo que dice el suplemento dietario dividido la cantidad de kilos que tiene el chico. Es una regla de 3 muy sencilla. Los suplementos están calculados para adultos de un promedio de 70 kilos. Bueno, otro error muy común es llamarlos, incluso los profesionales, medicamentos de venta libre. Incluso lo van a escuchar a veces en farmacia. No son medicamentos. Para nada. Y decir de venta libre es una redundancia, porque es un alimento. Por ende, todo alimento es de venta libre. Entonces, no son medicamentos de venta libre tampoco. Quiero, de alguna manera, esta introducción, ¿no es cierto?, a la parte legal, terminarla con algo que alguna vez mi profesor nos dijo, y es un dicho de Hipócrates, que a lo mejor lo habrán escuchado porque es muy común, es de Hipócrates del 460 a.C., que tu alimento sea tu medicina. ¿Sí? Entonces el doctor Castells nos decía en un curso que muy probablemente el médico diga, pero en el 460 a.C. todavía no se conocía la farmacología química y un montón de cosas no se habían descubierto. Sí, pero hay que recordarle a veces, bueno, eso lo hago yo que hago visita médica, ustedes no lo van a tener que padecer, pero a veces hay que recordarle que el médico jura sobre un texto de Hipócrates de 460 a.C. Entonces, realmente, o sea, a veces lo hago, por eso le digo, a veces está el rounding, ¿no? O sea, cuando pero Hipócrates puede decir, pero vos juraste sobre un texto de 460 a.C., entonces tenelo presente, no lo desestimes. Bueno, ahora una introducción somera a conceptos básicos de nutrición y dietética. Fundamentalmente que son lo mismo, volvemos a lo mismo. ¿Esto por qué? Porque tiene que ver con la suplementación dietaria. Los suplementos dietarios tienen lo mismo que los alimentos: macronutrientes, micronutrientes y componentes bioactivos. Los macronutrientes es cualquier sustancia, en principio, un nutriente es cualquier sustancia química consumida normalmente como componente de un alimento. No demonicen la palabra químico, porque somos entes químicos. De hecho, empezamos con el famoso enlace bioquímico. Se dan millones de enlaces bioquímicos y reacciones bioquímicas dentro de nuestro organismo. O sea, no quiere decir que químico sea sinónimo de sintético. Son dos cosas diferentes. Una cosa es un medicamento sintético, pero los alimentos también tienen componentes químicos, obviamente, y nosotros también. Entonces, hay macronutrientes, micronutrientes y componentes bioactivos. Los macronutrientes son los que se necesitan en gran cantidad para poder vivir, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir. Que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, la fibra y el agua. Eso lo necesitamos en gran cantidad. ¿Qué fibra tenemos dentro del catálogo de vida natural? Así como para hacer un repaso. El chitosan. El chitosan es un producto muy noble. Algún día vamos a hablar del chitosan. Es un producto más que noble, ¿sí? Pero bueno. En los suplementos dietarios, generalmente los macronutrientes en la etiqueta aparecen como valor cero, porque realmente la parte legal, como realmente de estas concentraciones tienen dosis muy mínimas, la legislación permite que se ponga valor cero directamente, pero no es relevante. Los micronutrientes, entonces, repasemos: macronutrientes, proteínas, grasas,
carbohidratos, fibra y agua. El tema de las grasas. ¿Son malas las grasas? No son malas las grasas, son necesarias las grasas para vivir. El cerebro es materia grasa pura. Entonces, en algún momento vamos a hablar del tema grasas puntualmente porque hay mucho mito con eso. Micronutrientes. Los micronutrientes, los necesitamos en pequeñas cantidades. Ahí incluimos a las vitaminas, a los minerales y a los oligoelementos. Los micronutrientes, ¿vieron el mito de la vitamina engorda? ¿Engorda la vitamina? No, no engordan las vitaminas. Las vitaminas son micronutrientes, no engordan las vitaminas. ¿Sí? Ninguno de los micronutrientes aportan calorías. En cambio, los macronutrientes sí aportan calorías, con excepción de la fibra que no se absorbe. De ahí viene el beneficio del chitosan. Justamente las fibras dietarias solubles no atraviesan, no pueden atravesar la pared del intestino, por eso es que forman coloides con la grasa y el azúcar y lo eliminan con la materia fecal. Por eso, ¿para qué tipo de patología es muy interesante, por ejemplo, el chitosan? La obesidad, muy bien, el colesterol y la diabetes, exactamente, tal cual. El chitosan, hay un montón de estudios científicos sobre los beneficios del chitosan para la diabetes, por ejemplo. También para el colesterol y también para la obesidad. Ahí tienen, por ejemplo, un interesante tip de venta para el chitosan para una persona que quiera adelgazar. Una persona que agarra, por ejemplo, incluso una persona... Sí. Para la diabetes, un ejemplo del chitosan, ¿en qué favorece? El chitosan no permite la absorción de azúcar a nivel del intestino. Forma coloides con la grasa y el azúcar y lo eliminás con la materia fecal. Eso es interesante con el chitosan. Supongamos que una persona... A ver, una persona se va a mandar, tiene un casamiento, se está cuidando, ¿no es cierto? Pero dice, no, el casamiento, escuchame, me hacen la mesa de dulce, me ponen el vitel toné, me ponen los pancitos, me ponen todo. Yo la verdad que no me voy a restringir de comer los carbohidratos porque el casamiento tengo uno cada 10 años y yo la verdad que quedo muy fan. Entonces, agarra, ¿me entendés? Antes de ir al casamiento se manda 2 capsulitas de 2 comprimidos de chitosan y con eso está cubierto, ¿me entendés? O sea, lo que hace justamente es inhibir la absorción de grasa y azúcar. Eso es una función muy, muy interesante. El consumo a largo plazo de cualquier goma, vosotros en la jerga llaman gomas, que son fibras dietarias solubles, mejora la tolerancia a la glucosa y la respuesta a la insulina. O sea, es excelente. Excelente. Bueno, entonces, les decía nada, los micronutrientes no engordan. O sea, cuando viene este mito también de que no, porque las vitaminas engordan, no, las vitaminas no engordan. ¿Abren el apetito? No, no abren el apetito. Hay una sola del complejo B, que ahora me olvidé cuál es, pero se lo voy a buscar, que levanto, que abre un poquito el apetito, pero es minúsculo, o sea, en realidad nada. ¿Y qué son las calorías? Porque acá estamos con el tema, volvemos al tema del sobrepeso. O sea, el tema del sobrepeso, justamente, ¿qué son las calorías? Es la capacidad que tiene un alimento de generar calor, de quemarse y de generar energía. Es la suma de energía que proporcionan justamente los macronutrientes, que son los únicos que generan calorías. El problema es cuando nos pasamos de calorías, ¿no es cierto? Los carbohidratos. Y ahí viene el problema que tenemos hoy día. Y acá viene el examen. Es que, en realidad, si hay más de 10 respuestas correctas, Roberto prometió ponerse una peluca y venir con una peluca rubia acá al frente. Me lo acaba de decir recién. Sí, no sé si se cumplirá, pero me lo dijo, me lo dijo. Anda notando que lo hacemos venir con la peluca. Lo hacemos venir con la peluca, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que nos está faltando, por ejemplo, en la nutrición diaria? Sí, por favor. ¿Qué nos falta en la nutrición diaria y qué nos sobra también, que en realidad viene de la mano? Nutrientes. Nos faltan nutrientes. Nos sobran alimentos y nos faltan nutrientes. Nos sobran Nos faltan grasas. nutrientes, tal cual. Y dentro de los macronutrientes, lo que nos sobran son los carbohidratos. Claro, los Es lo que hidratos de menos carbono importa. simples. Exacto, los carbohidratos simples, porque hay 2 tipos de carbohidratos. Los simples son justamente el azúcar, las harinas refinadas, toda la basura. O sea, todo eso estamos chochos, ¿no es cierto? Porque la verdad es que comemos a mansalva. Ahora, después hay otro tipo de carbohidratos, que son los carbohidratos complejos, que están, por ejemplo, en los cereales integrales, en algunos vegetales, claro, tal cual. Eso, bueno, eso realmente está
éramos carentes de ese tipo de carbohidrato. El carbohidrato es muy barato. La industria alimentaria ha cometido también sus errores. No todos los errores se los podemos atribuir a la industria farmacéutica. La industria alimentaria se ha mandado varias macanas también. Danone en una oportunidad había sacado el Actimel. ¿Se acuerdan del Actimel? Que refuerza la defensa y toda la mano en coche. Bueno, la realidad es que tuvo que retirar esa propaganda porque no había y no pudo presentar ningún estudio científico que ratifique que el Actimel levantaba las defensas. Entonces, la realidad es que la industria alimentaria también se ha mandado sus macanas. Y la industria alimentaria... El Activia y todo eso, tal cual. Bueno, la cuestión es que carbohidratos no sobran, proteínas nos faltan. Y las proteínas, y acá viene a ver una pregunta interesante. ¿Qué producto es muy rico en proteínas? Producto que tiene vida natural, muy interesante y muy rico, con un altísimo, quizás el más alto contenido de proteínas. La espirulina. Exacto, la espirulina. La espirulina, por ejemplo, es un producto muy interesante porque la carne roja aporta un 22% de proteínas, la espirulina un 71%. Incluso, por ejemplo, la espirulina es muy buena para la parte emocional por el aminoácido triptófano que tiene dentro de su composición. La espirulina es un producto que aquí Marcela tuvo la gentileza de ver, por ejemplo, este es un producto realmente muy noble porque no solamente tiene la espirulina, sino que además tiene vitamina C. La espirulina dentro de la pirámide nutricional cumple con toda la pirámide nutricional. Sí. Es un alimento completo. Completo, Tiene es verdad. fibras, vitaminas, minerales, calcio, proteínas Sí. y tenor grasa. Sí. La Organización Mundial de la Salud la ha llamado El alimento alimento completo. Alimento Es completo. el alimento del futuro. Así lo Lo llaman. decían Sí. hace 30 años atrás. Claro, de hecho se lo dan A los astronautas. no sé si se lo seguirán dando, pero por lo menos se lo dan a los astronautas. Y se están haciendo criaderos de espirulina en lugares donde hay desnutrición justamente para dar de comer a la gente que, bueno, que no tiene la posibilidad. Bueno. Pero, o sea, pero la espirulina es un alimento muy noble, en realidad muy noble. Y las proteínas no son algo menor, ¿no es cierto? Fíjense, son los nutrientes más difundidos en nuestro cuerpo. Tienen actividades de transporte, estructurales y otras. Las células fabrican proteínas a partir de aminoácidos. El colágeno es una proteína estructural. De hecho, el colágeno tiene un 97% de contenido proteico. Para que lo tengan presente, el colágeno hidrolizado tiene un 97% de contenido proteico. Las uñas están formadas de queratina, que es una proteína estructural. El hierro se transporta en la sangre a través de la hemoglobina, que es una proteína. Las hormonas son proteínas, hay un montón de hipotiroidismo por carencia de proteínas. Además de carencia de yodo, carencia de proteínas también. Los músculos son proteína pura. El gluten es una proteína. Entonces, fíjense ustedes, bueno, acá tengo, lo que pasa es que esta pirámide nutricional formada en otro momento ya se está reformando respecto de la cantidad que tendríamos que consumir de carbohidratos, proteínas, etc. La realidad es que no estamos consumiendo absolutamente nada de lo que realmente necesitamos consumir y estamos teniendo una dieta muy rica en carbohidratos. Uno de los motivos fundamentales también de la proliferación de cáncer es esta exageración de carbohidratos también. Justamente tiene que ver con esta transformación de los carbohidratos en glucosa en la sangre. La glucosa es el alimento de la célula tumoral. Y bueno, lo que tendríamos que hacer es buscar una alimentación más balanceada. Lo que pasa es que nos encontramos, por eso les digo que yo siempre hablo del momento histórico, nos encontramos en un momento histórico donde los que vivimos acá en la ciudad realmente no tenemos mayores posibilidades de acceder a una comida saludable. No hay un solo demostrado alimento de góndola de supermercado que no sea transgénico. No existe, no hay ya. ¿Vieron que siempre se hablaba de la soja? No, la soja, en realidad la soja tiene un montón de propiedades benéficas. Sería el más inocente. No existe un solo alimento de supermercado que no sea transgénico. Entonces, lo único que nos puede llegar a salvar, y que hace poco lo hablaba con una nutricionista, es la suplementación dietaria. La suplementación dietaria es la medicina del siglo XXI. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo tengan muy pero muy presente. Yo por último,
Yo sé que son muchos contenidos, pero les quiero leer algunas cositas respecto solamente de la vitamina C, solo de la vitamina C. Que la vitamina C es fundamental, como les decía, para 220 funciones en el organismo y no solamente para la parte inmunológica, como les había contado. Numerosos estudios han demostrado que la vitamina C disminuye la presión arterial. Estos estudios se realizaron en su mayoría con 500 miligramos días de vitamina C. El tiempo promedio para evidenciar el efecto es de un mes, 30 días. En ninguno de los casos se observaron efectos adversos. La vitamina C disminuyó la presión arterial y se demostró efectiva en la reducción en la protección de la función hepática y renal, incluso en estados de presión de hipertensión muy alta. Por ejemplo, vitamina C y ACV. Un estudio de 10 años de duración. 10 años de duración. En 2.419 personas demostró que las bajas concentraciones de vitamina C en el organismo se relacionaban con aumento de esta patología, aumento de ACV, por carencia de vitamina C. La vitamina C es imprescindible para transformar el colesterol en ácidos biliares. Caso contrario, por falta de vitamina C, acumulación de colesterol en el hígado, hipercolesterolemia y formación de cálculos biliares de colesterol. El ácido ascórbico, como les decía antes, es conocido para prevenir la oxidación del LDL. El LDL, que es el colesterol malo, no es un problema. El problema es cuando se oxida. El LDL, de hecho, transporta la biotina, que es otro nutriente fundamental. Fíjense. A ver, acá está. Solo el colesterol oxidado se correlacionó significativamente con la severidad de la aterosclerosis coronaria. Suplementos componentes útiles para bajar el colesterol. Vitamina C, omega 3, proteína de soja, fitoesteroles, que por ejemplo es la chía, la fibra, el chitosan, lecitina de soja, los antioxidantes, vitamina B3 y B8, la tiene en la levadura de cerveza, que tiene todo el complejo B, alcachofa, carqueja y cromo. Que por ejemplo el cromo lo tiene en la Garcinia gambogia, junto con L-carnitina. Ayuda a controlar el factor de tolerancia a la glucosa. Exacto, el cromo es fundamental. Es fundamental. Para los diabéticos. Para el diabético el cromo es fundamental. Fundamental. Exacto, tal cual. Bueno, acá está justamente respecto del hierro. Mejora la absorción del hierro. Aumenta su absorción cuando se toma alejado de las comidas, pero aumenta fundamentalmente la absorción del hierro. El consumo dietario de vitamina C actúa como antioxidante y por consiguiente reduce la tos y las sibilancias en fumadores con alto estatus oxidativo. Esto de los fumadores es muy importante. La vitamina C mejora en un 60% la microcirculación coronaria en un paciente fumador. En un 60% de la microcirculación, imagínense lo importante para prevenir un infarto. E inhibe, si bien no lo elimina, pero inhibe gran parte de los efectos nocivos del cigarrillo. Esto es vitamina C y Alzheimer. La vitamina C se encuentra concentrada 100 veces más en el cerebro y médula espinal que otros órganos. Y esto es importante que ustedes lo tengan presente. Tenemos en el organismo 2 bombas de ascorbato. Ascorbato es por ácido ascórbico, que es la vitamina C, que le disparan vitamina C al cerebro. Lo que pasa es que están al divino botón, porque justamente ante la carencia que tenemos de vitamina C no sirve para nada. Pero fíjense que el organismo, lo que ha desarrollado, la importancia de la vitamina C para el cerebro, que el organismo desarrolló 2 bombas de ascorbato solamente para eso. Solamente para dispararle vitamina C al cerebro, porque se concentra 100 veces más en el cerebro y en la médula espinal que en otros órganos. Miren la relevancia de la vitamina C. Efecto de la vitamina C, de suplementar vitamina C para bajar el ácido úrico. El ácido ascórbico disminuye significativamente las concentraciones séricas de ácido úrico. Para la gente que tiene gota. Acá está lo de justamente la vitamina C para el colágeno. Exposición prolongada al ascorbato de cultivos de células de tejido conjuntivo humano indujo un incremento 8 veces mayor en la síntesis de colágeno, sin incremento en la síntesis de otras proteínas. Porque la vitamina C, para sintetizar colágeno, se destruye la vitamina C. Es necesaria suplementar vitamina C para generar colágeno. ¿Sí? Acá está, la vitamina C es incluida en el proceso de formación de colágeno. Por eso se necesita. Provoca un incremento en la transcripción, traducción y estabilidad del ARN del procolágeno.
Y por último, bueno, justamente dentro de los antioxidantes tenemos dos tipos de antioxidantes. Esto es lo último que ya les cuento, me parece que es mucha información, pero después vienen las preguntas que ustedes me quieran hacer. Nosotros tenemos antioxidantes endógenos, que ya los tenemos en el organismo, que nos protegen justamente de las especies reactivas de oxígeno, llamados radicales libres, que son el superóxido de dismutasa, la catarasa y la glutatión peroxidasa. Pero después tenemos antioxidantes exógenos, que son los alimentarios. ¿Cuáles son? La vitamina E, la vitamina C, los carotenoides, los flavonoides y otros. Pero fíjense cómo la vitamina C, les mencioné la cantidad de funciones que tiene. Y fundamentalmente, y una más, la última, que el otro día lo charlaba con Marcela, la vitamina E es antioxidante, todos lo saben. ¿Es conveniente tomarla? Sí. Pero la vitamina E tiene una particularidad. Cuando ingresa al organismo, se oxida. Ahora, miren ustedes, y pierden completamente su capacidad antioxidante. ¿Saben qué le devuelve a la vitamina E su capacidad antioxidante? La vitamina C. Hay que tomarlas juntas, porque le devuelve el hidrogelión que perdió cuando uno ingirió la vitamina E. Por eso, justamente, lo relevante es complementar la vitamina E, sí, muy bien, muy buena, tiene 1000 funciones la vitamina E, un montón de funciones tiene la vitamina E. Pero hay que siempre tomarla junto con vitamina C. Por eso yo ponderaba, aquí está, vitamina E y vitamina C juntas. Esto es un buen tip de venta, es un buen tip de venta, porque van a encontrar vitamina E en el mercado que están solas. O sea que no viene solo la vitamina E. Bueno, ustedes tienen la presentación combinada con la vitamina C como corresponde, ¿sí? Porque si no, tomar vitamina E sola no sirve para nada. Es como tomar agua, no le va a hacer mal a la persona, pero no sirve para nada, porque justamente pierde completamente su capacidad antioxidante en el momento que uno la ingiere. Bueno, conclusión, todos, absolutamente todos, debemos suplementar vitamina C, ¿sí? Espero que les haya servido, son una somera introducción, insisto, esto es larguísimo, a lo mejor los apabullé con información, pero el tema es que sobre estos temas se vuelve y se recontra vuelve una y otra vez, porque de eso se tratan los estudios de estos médicos, se dedican a estudiar eso. Y bueno, espero que lo hayan entendido, si me quieren preguntar algo.